Continuamos en Uno más Uno, gracias por el favor de su sintonía. Como anunciamos, usted sabe que hoy es martes, tenemos que hablar de economía y ahora no tenemos solamente a un gran economista, sino que tenemos al decano de la Primada de América como nuestro asesor de cabecera en materia económica, el profesor Antonio Silva. Muchas gracias, Stanley, y también Millicent por siempre estar aquí con ustedes. Gracias a ti. Bueno, Siriaco, hoy el Banco Central publica un comunicado en el que hace una comparación de la economía dominicana con otras de América Latina y da la conclusión de que estamos bien porque hay un pronóstico de crecimiento que supera el 5% y que la inflación es de las más altas, pero no es la más alta. ¿Qué te parece a ti esta línea discursiva del Banco Central? Bueno, yo pienso que no se puede esperar otra cosa del Banco Central y de los bancos centrales, porque no están para anunciar malas noticias. Sin embargo, hay que ser un tanto realista. Entendemos nosotros que todo el tema del crecimiento y de la estabilidad en la República Dominicana está muy supeditada a esos choques externos, porque esta economía, sus motores de crecimiento están muy vinculados con el exterior. Todo lo que ocurre en el entorno internacional te afecta al turismo, te afecta a las remesas, que te afecta a las exportaciones de zonas francas, te afectan, por ejemplo, el comportamiento del oro, y eso tiene repercusiones en las mismas recaudaciones que recibe el gobierno. El precio del petróleo. El precio del petróleo, el precio de todos los combustibles, el gas natural, el carbón mineral. Todo eso tiene un impacto claramente en la economía dominicana. Hasta ahora, y es cierto, dentro del conjunto de países de América Latina, la economía dominicana aparece dentro de las economías que más va a crecer. Pero siempre hay que mantener un pronóstico de crecimiento cambiante. Cambiante por el mismo entorno que es cambiante y por la misma incertidumbre que está generando y genera este conflicto bélico todavía entre Rusia y Ucrania. Entonces, todo esto tiene efecto en los bancos centrales, en su política monetaria, en su tasa de política monetaria, que hasta ahora lo que ha venido es apretando, básicamente incrementando tasa de interés, y eso todos sabemos que tiene un impacto que achica la actividad económica, le quita capacidad a la gente para comprar, para tomar un préstamo, pero también a los inversionistas. Y eso es lo que ha venido ocurriendo en la economía dominicana de manera tendencial. A principio de año se había estimado un crecimiento de un 6%. Ya vamos por un 5%. Pero eso ha pasado en todas las... Y el año va por la mitad. Claro. Y eso ha pasado en todas las economías. Entonces yo pienso... Que todo luce que este semestre va a ser más complejo que el anterior. Claro, entonces, incluso las tasas de crecimiento de carácter mensual, según la misma información del Banco Central, medida por el índice mensual de la actividad económica, se ha venido ralentizando. Claramente que la economía este año va a terminar con un crecimiento positivo, pero lo importante es que termine cercano al crecimiento potencial, que es aquel que permite recoger una parte importante de la mano de obra de las personas que entran al mercado de trabajo. Eso es muy importante, porque no solamente, claro, no solamente crecer, es que ese crecimiento pueda tener la capacidad para que absorba realmente esa mano de obra. Ahora, Siriaco, ¿cómo se explica que economías tan poderosas y grandes como la de Estados Unidos o lo de la Unión Europea en términos generales estén en un riesgo inminente de recesión, estén enfrentando tantas dificultades y que aquí en República Dominicana se persista en un pronóstico positivo de crecimiento? ¿Cómo se explica eso? Lo que ocurre es que la economía dominicana también es muy diversa y eso le da una capacidad, vamos a decir, de resiliencia, ¿no? O sea, un turismo que venía recuperándose fuertemente, remesas que todavía reflejan un nivel relativamente alto, porque lo que está reflejando, y quiero hacer un paréntesis, en el caso de las remesas, es que todavía el mercado de trabajo en Estados Unidos está creando mucho empleo, que es interesante eso. La economía, y en Estados Unidos hay un debate si la economía está en recesión o no está en recesión. Sin embargo, lo más importante es que todavía ese mercado, esa economía está capturando mucho empleo. Y eso es una buena noticia para la República Dominicana, porque si esa tendencia se mantiene, posiblemente este año los niveles de remesa van a estar... Incluso puedan aumentar. Entonces, eso es un elemento que, por un lado, le da una capacidad a la República Dominicana de, ¿verdad?,
de ser fuerte, resiliente ante esos choques externos. Pero también tenemos el caso de el turismo que ha venido recuperándose. Claro, hay una situación ahora que se está presentando, hay una apreciación del dólar. Todos los turistas que puedan venir de la zona dólar, obviamente se le hace mucho más barato venir a la República Dominicana. Sí, y aquellos que vengan de la zona euro se le hace mucho más costoso venir a la República Dominicana por el tema de la depreciación. Hay que ver siempre los efectos netos en ese sentido. Ahora, yo creo que también la República Dominicana tiene un elemento importante que es un intangible, no es un elemento de carácter económico, y es la estabilidad que hay en la República Dominicana político. No se reflejan esas grandes convulsiones como en muchos países sudamericanos. No, ayer veamos a Panamá. Entonces, que es Centroamérica, claro, pero revuelto. Pero revuelto. Entonces tú observas que eso relativamente dentro del contexto, eso mucha gente desde fuera que quiere hacer inversiones ve a la República Dominicana como dentro del concierto de países que más tranquilo está. Una posición y eso no es una variable económica, pero es una variable que incide en la economía. Y un elemento importante, porque a pesar de que el pronóstico es tan halagüeño, desde la perspectiva del Banco Central y de muchos organismos internacionales, ayer precisamente conversábamos con el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Pavel Isa Contreras, y nos planteaba que todos estos pronósticos, a pesar de ser alentadores, presuponían y nos condicionaban a que el presupuesto para el año 2023, y él lo categorizaba con el concepto de restringido, es decir, va a ser un presupuesto escueto, probablemente no con grandes incrementos como muchos sectores quieren, con aumentos para el área de salud y para otros rubros. Sin embargo, muy probablemente nos quedemos en condiciones muy similares o incluso con algunas disminuciones en algunos sectores. Yo pienso que el contexto que se está viviendo es para orientar los recursos a aquellos renglones que son, por lo menos, que fortalecen o puedan blindar a los sectores más carenciados. Y eso, al final, el presupuesto lo que está reflejando es un conflicto redistributivo, porque tú observas ahora mismo con los niveles de inflación, con el incremento en el costo de la canasta básica familiar en todos los quintiles, pero básicamente en los primeros quintiles, eso despierta incluso luchas por incrementos de salario, que de hecho ya algunos sectores están prendiendo la trompeta, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo creo que el gobierno tendrá que manejarse con mucho cuidado, ver claramente cuáles partidas va a priorizar, y además hay que tomar en consideración que si esto se prolonga, hay que necesariamente seguir subsidiando a sectores muy vulnerables. Y eso le quita capacidad de hacer políticas públicas de desarrollo, claramente. El ministro de Economía reiteraba aquí en 1+1 que efectivamente el tema de la política de subsidios se iba a mantener. Él lo decía en la mañana, luego en la tarde vimos como el presidente Abinader anunciaba un nuevo bono, que es el bono familiar. Pero la pregunta sigue siendo la misma, ¿cómo eso también, hasta dónde esa política va a ser sostenible? Y por otro lado, vinculado a una queja colectiva del tema eléctrico, del alza de la tarifa eléctrica, ¿por qué esos subsidios no impactan más en el sector eléctrico? La gente se queja de que no hay luz, pero entonces la que hay está llegando mucho más cara. Mira, obviamente que la parte eléctrica es un problemón, porque el pacto eléctrico, esa firma del pacto eléctrico, ha servido de justificación para desmontar los subsidios precisamente en aquellos sectores que más lo necesitan. Oigan eso, qué contradicción. O sea, te dicen vamos a converger hacia una tarifa técnica, aquella que refleja todos los costos, y donde estaba el grueso del subsidio eran aquellos consumidores entre 0 y 300 kilovatios. Entonces esos son grupos vulnerables, incluso en zonas donde hay muchos pequeños y micros empresarios. Que fue uno de los grandes pleitos que echó la parte de la sociedad civil. En el sector social. Claro, entonces esos subsidios han venido desmontándose de manera gradual, pero de manera sin pausa. Y eso claramente la gente está sintiendo y en muchos casos, en la mayoría de los casos, gente que pagaba 1.000 o 2.000 pesos se le ha duplicado. Sí, es el promedio, el doble. Problema. Se le ha duplicado, pero además, si tú observas la relación gasto de energía e ingreso, evidentemente que salta, porque son grupos y familias y hogares
de bajos niveles de ingresos. Por lo tanto, el impacto es muy grande en términos redistributivos. Por lo tanto, entendemos nosotros que el gobierno tendrá o que parar un poco y evitar precisamente que esto siga incrementándose y afectando todo el salario real de esos hogares, o de lo contrario, todos sabemos que eso tendrá consecuencias de carácter social y políticos. Así es. Y políticos. Bueno, misión cumplida por hoy, Así es. decano, Bueno, aquí estamos. en su debut como decano Así ya, es, oficialmente. así es. Éxito a su gestión. Gracias, Sí. gracias. Así es. Bueno, a ustedes también las gracias por habernos acompañado este martes y la invitación a que mañana miércoles sintonicen nueva vez a las 7 de la mañana en punto a 1+1 por aquí por Teleantillas. Feliz día. Gracias.